Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer la muy gentil invitación que me han hecho el día de hoy para acompañarlos a hablar de ustedes sobre el gran potencial que tiene el sector textil confección en Perú y en los países de la Alianza del Pacífico. Y realmente un poco mi perspectiva va a ser un poco distinta en el sentido en que tenemos unas gigantescas oportunidades para no solamente penetrar nuestros mercados regionales, sino al mundo en general y en especial al mercado norteamericano, en especial dentro del marco de la Alianza del Pacífico, que como ustedes saben es un movimiento de los 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, para unirnos y volvernos mucho más livianos en materia de atracción de inversión, de facilitación de negocio y sobre todo de conquista en los negocios internacionales. Eh, ¿Qué ha pasado con el comercio internacional últimamente? Estamos en un momento disruptivo. Estamos presenciando en este 2020 unos cambios fundamentales en el comercio internacional, algo parecido a lo que ocurrió en el año 1347, cuando se terminó la ruta de la seda. Y por cierto, era un producto textil confección, la seda que revolucionó el comercio internacional. Esa fue la ruta más antigua de la humanidad y una de las que más años ha durado. Empezó el año 100 antes de Cristo, cuando el emperador Wu la lanzó y salía de Xi'an, que en ese momento era la capital de China, y llegaba hasta Turquía y de ahí hasta el Imperio Romano. A través de ese mágico textil, ese mágico tejido del gusano de seda, la seda, que llegó a revolucionar el comercio internacional y que se acabó con un virus, consecuencia de una bacteria de la peste negra. La peste negra que circulaba por la ruta de la seda fue la que hizo que se cerrara para siempre la ruta de la seda. Y por eso Cristóbal Colón, 50 años después, desesperadamente trató de buscar una nueva ruta entre Europa y la China. Veamos entonces en esta segunda revolución del comercio internacional que ha pasado. Bueno, en primer lugar, ayer confirmaron al presidente Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y mientras el presidente Trump tenía una noción de aislar a los Estados Unidos para promover su mercado interno, por el contrario, el presidente Biden va a integrar a los Estados Unidos, en especial con América. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre esto. El presidente Biden le ganó a Trump con 306 votos electorales contra 232. Como les decía, ayer se confirmó su presidencia. Y aquí vemos cómo en Estados Unidos los diferentes estados están divididos. Aquí vemos no se habla de Estados Unidos de América, sino de Estados desunidos de América. Aquí vemos los estados rojos, los estados republicanos en que ganó Biden y en el que ganó Trump. Y en la siguiente gráfica vamos a ver los estados, aquí vemos los estados azules también en que ganó Biden. Entonces, por una diferencia que la vez pasada fue muy pequeña, esta vez fue mucho más grande. Adelante, por favor. En esta reestructuración del comercio mundial que estamos viviendo se da por varios motivos. Primero, por un cambio de monedas. China se vino encareciendo y China era el campeón mundial de textil confección, en especial después del año 2005, en que se acabó el acuerdo textil confección de la moda y el calzado, que se imponían cuotas por países. Se acabaron las cuotas y China se comió a la mitad del mundo en materia de textil confección, pero la revaluación del yuan y el cambio de objeto social de China ha venido a cambiar esa situación. Pero además eso vino a acelerar con la guerra comercial, que a su vez incidió en que las lejanas cadenas de valor se cambiaran por cercanas cadenas regionales de valor. Y estamos viviendo otro elemento que para el sector moda va a ser fundamental, que es el salto del contenedor al paquete. Las confecciones y los textiles son uno de los productos que más se mueven por comercio electrónico transfronterizo, aquel comercio electrónico que cruza la frontera de un país. Es uno de los 7 sectores que se comercia por este novedoso mecanismo y estamos en la revolución del contenedor al paquete. En mi experiencia profesional, ya de muchos años, me ha tocado vivir 2 revoluciones en materia logística. El cambio del bulto al contenedor, hacia los años 70, 80, y ahora la revolución del contenedor al paquete y del paquete al dron, como vemos en esta gráfica. Y esto ha hecho de que nuevos productos incursionen en el comercio internacional y el hecho de que América Latina en general
tenga unas monedas paritarias nos abre unas gigantescas oportunidades que tenemos que visualizar de la mano los países de la Alianza del Pacífico para conquistar juntos hacia afuera los mercados internacionales. Esta gráfica de la OMC nos muestra la caída en este año del comercio mundial, que fue menos grave de lo que se pronosticó inicialmente. Se hablaba antes de una caída hasta del 31%. Las últimas cifras hablan solamente de un 9%, pero va a crecer un 7% el año entrante. Lo importante es que va a ser de productos diferentes y desde países diferentes, lo que Schumpeter llama la destrucción creadora. O sea, no va a ser más de lo mismo, no es que vayan de los mismos países a reemplazarse los mismos productos que se dejaron de comerciar, no, probablemente en estos movimientos de las placas tectónicas del comercio internacional, países como Perú, como Colombia, como México, tienen una gran oportunidad de meterse nuevamente en cadenas regionales de valor para exportar lo que saben hacer, que como decía mi conferencista anterior, vienen desde que antes de la conquista española, son negocios ancestrales y cada uno puede hacer lo mejor lo que siempre ha hecho. El año pasado, mis queridos amigos, debido a la guerra comercial, China bajó en 88.000 millones de dólares sus exportaciones al mercado americano. Pero hubo 30 países que recogieron 80.000 de estos 88.000 millones que han capitalizado el 70% de la guerra comercial. Y esto es supremamente importante porque lamentablemente en América Latina solo hay dos países que son México y Colombia que han ganado una manera importante esta relocalización de productos. Estamos trabajando muy duramente también con Mincetur, con PROMPERÚ, con la Alianza del Pacífico, con la Sociedad Nacional de Industrias, para ver cómo el Perú se reposiciona en la captación de estos proyectos internacionales. Miren los gigantescos montos en que estos países tomaron parte de la piñata del comercio internacional que se movió con la guerra comercial y lamentablemente Perú no aparece. Por el contrario, Perú disminuyó sus exportaciones a los Estados Unidos el año pasado. Esto también es importante, ver cómo están los países de la Alianza del Pacífico en referencia a los Estados Unidos. Y aquí vemos cómo México creció en 12.000 millones de dólares el año pasado sus exportaciones a Estados Unidos, Colombia en 400 millones, mientras que Perú las bajó en 1.000 millones y Perú las bajó en 1.758 millones. O sea, no está aprovechando esta fantástica oportunidad de relocalización de empresas y de relocalización del sector textil-confección en los mercados internacionales. Y gran parte de la invitación que muy amablemente me han hecho a participar en este evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima y con el sector de indumentaria de la Cámara es precisamente para que nos unamos los países de la Alianza del Pacífico de la mano para que ojalá de aquí a unos años Perú sea de los ganadores y aparezca con 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares de nuevas exportaciones, y es posible, como lo vamos a ver ahorita más adelante. De las lejanas cadenas de valor a las cercanas cadenas de valor. La fabricación en el futuro, en este nuevo mundo, en este nuevo New Normal del post-COVID-19, se destinará más a mercados locales y regionales. La primera globalización buscaba costos bajos. Esta segunda globalización busca cercanía al consumidor. Y Lima queda mucho más cerca de Miami que Shanghai o que Vietnam o que Camboya. Redundancia de inventario, no depender de un solo proveedor. El 87% de las empresas encuestadas por McKinsey han manifestado su interés de relocalizarse en países cercanos al consumidor, ojalá con acuerdos de libre comercio, y el Perú es uno de ellos. El Perú es uno de los pocos países del mundo que al mismo tiempo tiene un acuerdo comercial con China y con los Estados Unidos. No hay muchos en el mundo que puedan contar esa historia. Veamos cómo está el comercio mundial de mercancías para después adentrarnos en el análisis de lo que está ocurriendo en el comercio mundial textil-confección. El año pasado, el mundo comercializó 18.7 trillones de dólares.
de los cuales el 70% son manufacturas, o sea, productos a los cuales se le da valor agregado, y el 30% son productos básicos, lo que la madre tierra da: frutas, verduras, minerales, harina de pescado, etc. Hoy, Perú está concentrado fundamentalmente en ese 30%. Y el gran reto en sectores como los que ustedes representan es que ustedes sí que dan valor agregado. Porque si bien la madre tierra da el algodón pyme, a ese algodón pyme, a esa fibra larga, toca colocarle diseño, toca colocarle tecnología, toca colocarle color, toca colocarle empaque, toca colocarle comercialización internacional. Pocos sectores tienen tanto valor agregado, aún intelectual. Pocos sectores llegan a tantos segmentos de la población y a tantas regiones de un país como el sector textil-confección. Por eso nosotros creemos que este es un sector que debería declararse un sector de prioridad nacional para los países de la Alianza del Pacífico. Aquí vemos también las exportaciones per cápita, así como el tiempo en que uno puede hacer los 10 o los media maratón, los 21 kilómetros, mide su habilidad física. El per cápita exportador muestra la habilidad de los habitantes promedios de un país para alcanzar las oportunidades internacionales. Y aquí vemos que el promedio de los habitantes del mundo, si vivimos los 7.800 millones de personas en los 18.7 trillones de dólares que exportó el mundo el año pasado, nos da la cifra mágica de 2.500 dólares. El Perú está en la mitad, en 1.300. Pero cuando vamos a ver las manufacturas, aquellos productos que tienen tecnología y valor agregado, los que sí están creciendo en el comercio internacional, el mundo está en 2.000 dólares y el Perú está en 970 dólares. Si el Perú exportara el per cápita mundial total de exportaciones, en lugar de 45.000, exportaría 73.000 millones. Si el Perú exportara el per cápita mundial de manufacturas, en lugar de 31.000, exportaría 64.000 millones de dólares. Sería otro Perú, las tasas de desempleo serían la mitad y la riqueza del país florecería. Mis queridos amigos, hay una relación directa entre exportaciones y tasa baja de desempleo. Entre más exportador es un país, menor es la tasa de desempleo. Países muy exportadores como México o como China tienen tasas de desempleo del 3%, del 4%, que ya quisiéramos nosotros los países andinos tenerlas en este momento, sobre todo en este momento post-COVID-19. Esta es una gráfica que es impactante porque nos muestra cómo los principales productos que hoy exporta Perú es lo que la madre tierra da: mineral de cobre, mineral de oro, petróleo, zinc, cobre refinado, harina de pescado, hierro, mineral de hierro, plomo, frutos frescos y moluscos. Productos de valor agregado no aparecen aquí. Sector textil, confección no aparece acá. Y debería ser uno de los principales productos ancestrales icónicos de las exportaciones peruanas y de las exportaciones en general de la Alianza del Pacífico. Porque textil, confección también había en los antepasados mexicanos y también había en los antepasados colombianos y ecuatorianos. La tejeduría ha sido común a las culturas precolombinas y deberemos rescatar esa tradición y convertirla, porque si hay algo importante aún en un mundo de pandemia que las personas no pueden dejar de hacer es comer y vestirse. La pandemia del COVID-19 nos ha traído muchos retos, dice Mauricio Claver Carone, el nuevo presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también ha abierto una oportunidad única que no habíamos tenido antes y por primera vez, y debido a la experiencia actual de la crisis, las propias empresas están viendo que donde mejor estarían ubicadas serían las Américas. ¿Qué necesitamos en el Perú para rescatar estas oportunidades, para atrapar con una red de estas oportunidades internacionales y alcanzar las estrellas? Bueno, en primer lugar, necesitamos urgentemente parques industriales de clase mundial. Y en esto es un punto que habíamos hablado con los directivos del gremio en una ocasión pasada reciente, de cómo mientras Honduras, Salvador, Nicaragua, algo Costa Rica, mucho República Dominicana,
tienen fantásticos parques textiles en zonas francas y zonas económicas especiales, con regímenes tributarios preferenciales, pero con sistemas de entrenamiento de mano de obra, con naves apropiadas, con sistemas de generación de energía, con impuestos bajos. El Perú no tiene, salvo en algunas regiones fronterizas y lejanas, zonas francas o zonas económicas especiales que en Perú se llaman zonas de desarrollo económico, que son 4 y son pequeñas. Estábamos hablando con Mincetur y ayer precisamente estábamos hablando en un foro en la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, como el Perú es el país que más necesita en América Latina de este tipo de parques de clase mundial, en este caso parques especializados en el sector textil confección, porque el 70% de las confecciones del mundo se hacen en zonas francas o en zonas económicas especiales, en China, en Vietnam, en Camboya o en cualquiera de los países latinoamericanos que lideran, que no es el Perú y Colombia, este segmento textil confección. Esto nos permite tener una estructura mucho más fácil en materia fiscal. Nadie puede exportar con un peso inmenso de los impuestos. El secreto de las exportaciones no exportar impuestos, y eso permitiría generar empleos y tener toda la cadena desde la tela, confección, diseño. Yo he estado, por ejemplo, en zonas económicas en Corea, donde integran todo el sector. Estuve en una tintorería en Sugur, la segunda ciudad de Corea, donde le presta servicio de tintorería a las 250 empresas vecinas del parque. O tienen el centro de desfile de la moda, o el centro de muestras de la cantidad de textiles y confección nacionales o importados que necesitan para conquistar los mercados internacionales. Un proyecto que se llamaba Milano, que quería emular y superar a Italia en materia de diseño textil confección. El otro elemento es el aprovechamiento del comercio electrónico transfronterizo. El comercio electrónico transfronterizo, por primera vez, mis queridos amigos, pone en contacto al pequeño productor con su cliente del exterior, a través de una buena portal electrónico y de una magnífica empresa de paqueteo internacional, un DHL, un FedEx, tantas empresas que hay en el mundo, un AliExpress, que conectan al productor con su cliente del exterior. El comercio transfronterizo por e-commerce va a llegar al 35% del comercio mundial. Y por eso en estos parques especializados de textil, confección y de comercio electrónico se puede fabricar, se pueden hacer las llamadas a los call centers, porque cada paquete es una llamada, los data centers, los computadores potentes que almacenan esa información, la logística, la posibilidad de convertir contenedores en paquetes y en general meternos en el mundo de la digitalización. Este es el futuro. Este es el futuro. Y es muy interesante. Yo sé que yo estaba en Gamarra y he visto la fuerza de la velocidad con que se adaptan los empresarios de confeccionistas de Gamarra a los cambios de las tendencias internacionales. Pero si además esos empresarios tuvieran plataformas de comercio electrónico, conquistarían el mercado internacional por la gran capacidad de adaptación que tienen. ¿Qué ventajas? Repasemos por un momento qué ventajas tiene el Perú en materia textil confección. Bueno, ya lo dije, es de los pocos países del mundo que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y China al tiempo, y con normas de origen mucho más favorables que las que tienen otros países. Por ejemplo, ahorita México, con la renegociación del NAFTA y su cambio por el TEMEC que hizo el presidente Trump, quedó con unas normas de origen y con unos topes en materia de textil confección que ni Colombia ni Perú tienen, afortunadamente. Nosotros quedamos con unas normas muy superiores. Tienen proyectos importantísimos en materia logística como Chancay. COSCO, una empresa china, está construyendo a 70 kilómetros al norte de Lima el proyecto más importante del Pacífico latinoamericano en materia de puertos, con un megaparque industrial y logístico de 800 hectáreas. Pero también está el proyecto de Ancón, su relación histórica con la China y el gran objetivo que se presentó el jueves pasado en la cumbre de la Alianza del Pacífico, de integrar las cadenas regionales de valor. Y si es así, pocos países como el Perú tienen la oportunidad de
incrustar sus fibras en las confecciones de los demás 4 socios comerciales de la Alianza del Pacífico, si podemos acumular origen, de lo cual hablaré ahorita más adelante. ¿Cuál es el panorama dentro de este escenario del sector textil-confección? Bueno, este es un sector interesante. En el mundo, el sector textil-confección se ha duplicado en los últimos 20 años. Es un mercado de 740.000 millones de dólares en total. 740.000 millones de dólares son 20 veces las exportaciones del Perú. Eso vale el comercio mundial de las textiles y confecciones que cruzan las fronteras de los países. De ese 313.000 fibras sintéticas o confecciones de fibras sintéticas, 283.000 son de algodón. Ha perdido el algodón participación frente a lo sintético. En el año 2008, el algodón era superior a las fibras sintéticas, el comercio de productos de algodón. Hoy en día es 20.000 millones, 30.000 millones menos, o sea, un 10% menos el algodón que la fibra sintética. Y los demás tienen una participación inferior, como el lindo saco de alpaca peruano que me puse especialmente hoy para acompañarlos en esta conferencia. De alpaca baby, además. Siguiente, por favor. Bueno, este es importante, perdón, el anterior, María Fernanda, el anterior. El sector textil confección crece a una tasa promedio de el 3.9% anual y representa el 4% de las importaciones mundiales. O sea que estamos hablando de que si seguimos creciendo al 4%, vamos a duplicar en pocos años otra vez, porque es una tasa compuesta, el incremento mundial en el sector textil confección. Adelante, por favor. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, con el cual Perú tiene un magnífico acuerdo de libre comercio que es espejo del de Colombia, es el mayor importador del mundo. De los 730.000 millones de dólares, el 16% de las importaciones, 120.000 millones de dólares, las hace los Estados Unidos. Y lo tenemos aquí al frente. Y Perú puede llegar sin impuestos. De los pocos países que puede llegar sin impuestos al mercado norteamericano. Lamentablemente, hoy los mayores proveedores de textiles de Estados Unidos hoy son la China con un 42%, Vietnam con un 16% y la India con un 10% y Bangladesh con un 7%, y después le sigue Indonesia, Pakistán, Honduras, Camboya, Italia y Turquía. Solo 2 países de América Latina están en el top 10, que está hoy, no mañana, hoy dominado por los asiáticos. México y Honduras son los 2 países latinoamericanos, pero entre México y Honduras pues tienen apenas un 9-10% del mercado americano, un poco la propuesta que estamos trabajando con la Asociación de Textileros y Confeccionistas del Perú y con el sector moda, es duplicar la presencia de América Latina en los Estados Unidos mediante la integración de las normas de origen. Tomarnos por lo menos una cuarta parte de ese mercado y una cuarta parte del mercado americano, pues estamos hablando de 30.000 millones de dólares, en que eso revolucionaría completamente, porque el mercado no está adentro solamente. Tenemos muy pocas personas en nuestro mercado interno con muy poca capacidad adquisitiva. El gran mercado, el mercado de los 730.000 millones de dólares, no está en el Perú, está en los destinos internacionales que de la mano tenemos que conquistar, que de la mano tenemos que alcanzar. Mientras China cae dramáticamente, otros países toman su posición. En los negocios y en el amor, mis queridos amigos, todos los espacios se llenan. Todos los espacios se llenan. Miren ustedes en esta gráfica cómo el año pasado China bajó un 8%, 8% sus exportaciones, bajó 3.500 millones de dólares. Es una locura. En un solo año, por la guerra comercial y por la revalorización de sus monedas.
Mientras que Vietnam creció un 10, India creció un 4, Bangladesh creció un 8, Pakistán creció un 6, Camboya creció un 12, Sri Lanka creció un 3 y Tailandia creció un 9. Entonces, lo que nosotros tenemos, acuérdense esa frase de los sabios griegos de conoce a tu enemigo. ¿Qué están haciendo esos países que no estemos haciendo en Colombia y en Perú para conquistar esos mercados internacionales? Ellos al otro lado del mundo, nosotros al frente. Ellos con aranceles hasta el 32.5%, nosotros sin aranceles. Ellos con otra zona horaria, nosotros en la misma zona horaria. Ellos solo pueden llegar por barco, nosotros podemos llegar por avión también. Entonces, lo que les quiero decir es que hay una cantidad de oportunidades que otros países lejanos, sin TLCs, con más restricciones que nosotros, están aprovechando sin que nosotros nos hayamos dado por notificado. Y este es un punto muy interesante porque pues, nos muestra cómo el Asia en general bajó un poquito, bajó el 0.6, pero algunos países individualmente, por el gran peso de China, pero algunos países están creciendo de manera significativa. El Asia le exportó a Estados Unidos 77.000, casi 80.000 millones de dólares y bajó 500 millones. Y va a seguir bajando. Si baja 500 millones el Asia al año, en los próximos 5 años va a bajar 2.500. Si no hacemos nosotros nada. Si hacemos mucho, va a bajar mucho más porque nosotros nos encargaremos que esas exportaciones, textiles, confecciones, lleguen al Perú, lleguen a Colombia, lleguen a los países de la Alianza del Pacífico. Hay un grupo de países centroamericanos mucho más pequeños que el Perú, pero mucho más activos en textil confección. Son 6 países y tienen un acuerdo de libre comercio que se llama Central American Free Trade Agreement y CAFTA es su algoritmo, compuesto por Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica, que exportan 10.000 millones de dólares a los Estados Unidos y que están creciendo. Miren, en la filmina anterior veíamos cómo Asia bajó el año pasado 500 millones y vemos aquí cómo estos países centroamericanos crecieron 300 millones. El 60% de lo que bajó el Asia lo está cogiendo Centroamérica, que no Perú y que no Colombia. Honduras el año pasado aportó 3.000 millones. Salvador exportó 2.000. Nicaragua, que puede ser un departamento, una provincia del Perú, exportó 2.000. Guatemala exportó 1.500, República Dominicana, que fue un gran exportador en el pasado, ellos cambiaron de negocio, exportó 860 y Costa Rica exportó 55. Y es muy interesante ver las exportaciones per cápita, o sea, en promedio los habitantes de estos países, ¿cuánto exportan de confecciones? Y vemos que en promedio el CAFTA exporta 335 dólares por habitante, pero hay países de 1.000, o como Honduras, o de 500 como Salvador, o de 300 como Nicaragua. Y esto es una cifra muy interesante porque esta gente vive de exportarle textiles y confecciones, de vestir a los norteamericanos, aprovechando las normas de origen que ellos tienen, que son idénticas a la que tiene el Perú y que son idénticas a la que tiene Colombia. A pesar del TLC existente con Estados Unidos, CAFTA no puede aprovechar plenamente sus ventajas porque no tiene la integración de las materias primas. Como ustedes saben, en acuerdos de libre comercio se exige lo que se llama el Jan Forward, que la fibra sea elaborada en el país. Así como estaban hablando de la belleza del algodón pyme, también necesitamos traer nuevos proyectos, además de fibras sintéticas, a nuestra región para complementar algodón con sintético. Veíamos en los gráficos anteriores cómo el sintético está creciendo. Ya hoy en día es un 10% más grande en el comercio mundial que el comercio de confecciones de algodón. Y entre otras porque la tecnología se impone. En un tour que hice el otro día por los países del sudeste asiático, por Taiwán, por Corea, por China, por Hong Kong, hablaba de las fibras inteligentes. Hoy en día ya hay fibras que no sudan, que no huelen, que son antibloqueadoras solares especiales para deportes, con usos antiestáticos, aislantes eléctricos. Hay una cantidad de fibras inteligentes en donde aún partan del algodón se mezclan
con otras materias primas para darle mayor elasticidad, mayor ampliación, etcétera. Pero mire, el caso de nuestros países de la Alianza del Pacífico, no estamos aprovechando las oportunidades que el sector textil confección nos da. Repito, no estamos aprovechando las oportunidades que el mundo nos da en el sector textil confección. La Alianza del Pacífico, que somos países inmensos, exportamos un 40% menos que los países chiquiticos de Centroamérica y el Caribe. Ellos exportan 10.000, nosotros exportamos 6.000. Pero obviamente gran parte de esos 6.000 está exportado por México, que exporta 5.000 de los 6.000. Perú solo exportó $722 por peruano. O sea, recordemos cómo Honduras exportaba $1.000 y que había otros países como Salvador que exportaba 500 y otros como Nicaragua que exportaba $300 por habitante. Pues Perú exporta $42 por habitante. Si Perú exportara $1.000 por habitante, por los 35 millones de habitantes exportaría 35.000 millones de dólares en el sector textil confección y no los pinches $722 que exportó por habitante el año pasado. Y Colombia igual, Colombia está peor. Por eso yo creo que el reto nuestro es unirnos para integrar nuestros materiales, para integrar nuestra inteligencia, para integrar nuestra estrategia y juntos de la mano conquistar los mercados internacionales. Pro Perú y pro Colombia con Pro Chile y con los empresarios mexicanos, porque Pro México lo liquidaron lamentablemente hace poco. Debemos diseñar una estrategia específica para que este sector sea de los sectores líderes de la Alianza del Pacífico. El per cápita, pero mire esta frase que es tan humillante. El per cápita exportador de los 4 países de la Alianza del Pacífico, dentro del cual está Perú, es 2.5 veces menor que el mundial y 8 veces menor que el de nuestros queridos vecinos de Centroamérica y el Caribe. Si ustedes unen los 6 países de CAFTA, caben en Colombia, caben en Perú, en población, en extensión, no en exportaciones. Exportan 8 veces más que nosotros. Siguiente, por favor. ¿Por qué son estas diferencias tan grandes con CAFTA? Bueno, en primer lugar, ellos tienen origen acumulativo, entre ellos y con México. Nosotros lo perdimos. Recordemos que cuando teníamos con Estados Unidos el ABDEA, que venía del ALPA, el algodón pyme peruano que se exportaba a Colombia para ser transformado en camiseta, ese algodón tenía origen acumulativo con Colombia. Eso lo perdimos cuando pasamos de la ABDEA a los TLCs individuales que rompen origen. Entonces, el algodón pyme peruano cuando llega a Colombia para transformarse en camiseta se convierte en chino y perdió origen. Por eso, esas cifras tan miserables de comercio internacional de exportaciones. Por lo tanto, estamos trabajando en la Alianza del Pacífico y aquí la Cámara de Comercio de Lima nos ha hecho, y en general el gobierno peruano, el embajador de Perú en Colombia, y con ProPerú estamos trabajando muy de la mano con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico en la acumulación de origen de los países de la Alianza del Pacífico. Para tener un solo producto, para que esos productos que saltan de un país al otro, que vienen de los Estados Unidos, se consideren como un solo mercado. Y eso es muy importante porque fíjense cómo ayer, hace un mes, se creó el RCEP en el Asia integrando los normas de origen de 15 países asiáticos. Y la Unión Europea hace lo mismo con sus países de la Unión Europea. En América nos desintegramos. Y con el presidente Biden, que cité al comienzo, él tiene como idea conquistar el mercado latinoamericano. Y por eso, y hacer el producto Made in the Americas. Por eso es tan importante esta iniciativa que ojalá la apoye la Cámara de Comercio de Lima en pensar en cómo integrar nuestras normas de origen para que tengamos un solo sector textil confección en la Alianza del Pacífico. Aquí era lo que le estaba diciendo de los bloques regionales, como el RCEP, que se creó hace un mes exactamente, acumula 15 países
del sudeste asiático, que es el 30% de la población mundial, 5 trillones de dólares, los 18 que tienen el comercio mundial. Adelante, por favor. Entonces, esta idea es muy atractiva, que es integrar los 6 acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos con 12 países de América, entre los cuales está Perú y Colombia. Y con esto estaríamos creando el RCEP latinoamericano, el RCEP americano, la iniciativa de libre comercio de las Américas que tuvo el presidente Bush padre hace 20 años, lo reencaucharíamos nuevamente y sería el segundo acuerdo comercial más importante del mundo después del RCEP asiático e inclusive mucho más importante que la Unión Europea en materia, sería un mercado de 4.2 trillones de dólares. Por eso este origen acumulativo para crear el concepto de Made in the Americas es una de las soluciones más interesantes que tenemos para destrabar nuestro comercio internacional, entre otras el sector textil-confección, que es el que tiene más sofisticadas normas de origen de cualquier otro producto en el comercio internacional. Y otro elemento importante es que esto a su vez absorbería materias primas norteamericanas. Mientras un producto elaborado por una empresa norteamericana en China solo tiene el 4%, gráfica azul, barra azul, de contenido americano, el mismo producto fabricado en cualquier país de la Alianza del Pacífico tiene entre el 25 y el 40 para un promedio del 32%. Esa es la manera también que los americanos exportarían más algodón, complementándolo con los nuestros, más botones, más cremalleras, más empaques, y desplazaríamos, no hay manera de desplazar a la China si no nos unimos entre nosotros mismos con Estados Unidos para crear el producto regional textil confección americano. Esto ya lo he explicado antes, y bueno. Por eso yo creo que esta es una fórmula muy interesante que es el objetivo este año de la Alianza del Pacífico y en el cual tenemos que sumarnos todas las asociaciones de textil confección de la región para unirnos. Yo creo que el reto no está en pelear entre nosotros mismos. Nosotros no somos los enemigos, somos los aliados, somos los socios potenciales y somos los que solamente de la mano nuestra y ojalá con el apoyo del origen norteamericano podremos conquistar el mercado norteamericano. Y esto es muy interesante. Si hoy Perú pasara de exportar lo que exporta con el per cápita exportador del CAFTA, en lugar de exportar 722 millones de dólares, pasaría a exportar 6.000 millones de dólares. Y si tuviera el per cápita exportador de Honduras, pasaría a exportar 16.000 millones de dólares. Colombia pasaría a exportar 300 a 21.000 millones de dólares y México pasaría a exportar 5.000 a 85.000 millones de dólares. Y en general, la Alianza del Pacífico pasaría a exportar, que hoy exporta 6.000 millones, a exportar en conjunto entre nosotros mismos 126.000 millones de dólares. Estaríamos hablando de que crearíamos una de las grandes regiones del mundo, nuevas regiones del mundo en el sector textil confección. Por lo tanto, creemos realmente que la próxima década es la década del progreso del Pacífico asiático, esa década en que el progreso del Pacífico asiático se compartirá con el progreso del Pacífico latinoamericano. Es la década de América Latina, es la década de la Alianza del Pacífico, es la década del Perú. Yo creo que esta crisis y oportunidad son sinónimos, dicen los chinos. Y esta crisis del COVID-19, sin dudas, va a ser la gran oportunidad de integración de estos países que compartimos el Pacífico con el Asia, pero cuyo progreso todavía no nos ha llegado a nosotros y que definitivamente tenemos que trabajar muy duramente para que nos llegue. Muchísimas gracias, yo les agradezco mucho la invitación que ustedes me han hecho para acompañarnos en la mañana de hoy a soñar despiertos y a ver que hay un mañana mejor que el presente y cómo en la unión y en el descubrimiento conjunto de oportunidades y de posicionarnos de manera conjunta ante el gobierno norteamericano y en obtener esas normas de origen de manera colectiva, podemos hacer que este sector crezca 10 veces y se convierta en uno de los sectores más importantes de la economía
de nuestros países. Y todavía tenemos algún tiempo, si quieren, para preguntas o para debates, estaré encantado de poderlos acompañar un rato más. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quería agradecer a Martín, como siempre, impecable presentación. Yo creo que, como decimos, sí se puede. Creo que todo está en nuestras manos, todo está en nuestra cabeza, ¿no? Creo que hay que salir de esa posición un poco de letargo y de pesimismo y de sentirnos derrotados y tomar todos estos conceptos que nos ha explicado Martín. Y por otro lado, la unión es importante, ¿no? Vemos cómo unirnos con Colombia, ¿no? Nos fortalece ante los clientes, ante el mundo, y este proyecto que nos acaba de presentar, que no lo tenía yo mapeado, ¿no? Que es la posibilidad o el proyecto del presidente Biden de crear una gran, digamos, una gran unión de Made in the Americas, como lo hemos venido conversando con algunos miembros del gremio, es muy interesante. Así que, Martín, te agradezco muchísimo, y si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos que tenemos un expositor de lujo que nos ha dado casi una hora de su valiosísimo tiempo para hacernos ver las cosas con un cristal y unos lentes mucho más optimistas, ¿no? Desde el punto de vista del comercio electrónico, ¿qué esfuerzos podríamos trabajar en conjunto para conquistar mercados internacionales? Bueno, el comercio electrónico es una manera de hacer negocios en el mundo. Antes las grandes fábricas tenían sus almacenes en los centros comerciales. Hoy en día los almacenes son virtuales, son almacenes electrónicos, están en la red. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que el gremio pueda apoyar a sus empresas que tengan productos de los que se comercien por comercio electrónico, ¿no? Para ayudarles a montar su plataforma, su oferta de valor, por ejemplo, nosotros aquí estamos trabajando aquí en Colombia muy de la mano con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, quien está apadrinando a los gremios especializados en cómo aprender a caminar en este mundo digital. Primero, identificar cuáles son los productos que se comercian en comercio electrónico. No son todos. Ustedes saben quiénes son las mejores compradoras de comercio electrónicos, las mamás. Y uno de los principales productos que comercian son ropa para bebé, porque las mamás tienen más tiempo y tienen más tiempo para mirar toda la oferta disponible en el mundo. El otro elemento es que el comercio electrónico nos abre un gran acuerdo de libre comercio con todo el mundo, no solamente con Estados Unidos, porque está lo que se llama el de minimis, que muchas veces nosotros tratamos de protegernos con aranceles y con salvaguardias y con antidumping de mercados, y resulta que por el de minimis nos llegan el paquete sin ningún impuesto a la puerta de la casa. Entonces, a través del de minimis se ha creado un gran acuerdo de libre comercio. Entonces, los productos peruanos pueden llegar a todo el mundo sin impuestos hasta $200 en la mayoría de los mercados, en un paquetico. Lo tercero es cómo establecer alianzas con esas empresas de courier, por ejemplo. Establecer el gremio podría con un DHL, con un FEDES, con un UPS, establecer gremialmente en paquete unas tarifas preferenciales, crear centros logísticos para el e-commerce, porque eso requiere toda la parafernalia que les decía de los call centers. O sea, esto es todo un mundo distinto, y empezar a caminar ese mundo distinto es como uno cuando pasa de futbolista a golfista. Ambos juegos tienen pelotas. En una es más grande, en otra es más chiquita. En una se usan los pies. ¿Ustedes han visto alguna vez un golfista que le pegue una patada a la pelota? No, se vería muy mal. Toca empezar a aprender a manejar los palos de golf. Aquí es lo mismo. Estamos pasando del fútbol al golf en materia de textil confección. Y con mucho gusto estaríamos encantados de reunirnos más adelante con ustedes y con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para poder compartir esa experiencia y poder a nivel gremial, poder de pronto penetrar en el tejido de sus afiliados para llevarlos de la mano a que los primeros pasos, no solamente para conquistar por comercio electrónico el mercado nacional, que es importante, sino sobre todo para poder llegar a los mercados internacionales. Es muy importante que si van a exportar, los insumos estén liberados de impuestos. Si son insumos locales, del IVA por lo menos.
Porque cuando ustedes compran su algodón Pima, pues van a pagar su IVA, pero cuando lo exportan por paqueticos y no hay mecanismos de recuperar el IVA, pues perdieron un porcentaje altísimo, que significará el 10% del producto final. Y ahí va la utilidad no recuperable. O sea, nuevamente, nadie puede exportar impuestos. Cuando uno exporta impuestos, es como presentarse a la maratón con una bola de plomo atada al pie. Entonces ahí tenemos que, hay que diseñar cómo recuperar los impuestos de los productos locales incorporados en los productos que se exportan por comercio electrónico, uno, y cómo suspender los impuestos de los productos importados, de las materias primas importadas que se incorporaron en los productos que se exportan por comercio electrónico. Porque hoy en día en Perú tienen la importación temporal de perfeccionamiento activo, pero eso es para grandes exportadores. El que importó una tela para hacer una confección, pues claro, le devuelven después sus impuestos, pero entonces yo tengo que demostrar el manifiesto de importación de la tela y el manifiesto de exportación de las camisas, pero aquí no hay manifiesto de exportación porque estoy exportando unidad por unidad. Lo otro, por ejemplo, es desarrollar mecanismos como la consignación. Por ejemplo, un Amazon nunca compra. El Amazon permite que le consignen 1000 unidades y de pronto a los 2 meses dice, de los 1000 le vendí 800, devolvieron 100 y le devuelvo a usted o déjeme las otras 200 que quedan. Y eso se descuenta, y no sabe además a cómo vendió, porque le descuentan su comisión, la porcentaje logística, el porcentaje de mercadeo, etcétera. Es una nueva manera, por eso es muy interesante entender todo ese ecosistema digital del comercio electrónico, pero ahí está el crecimiento y es el 35% del comercio mundial.